Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con el doctor Fernando Torres Cárdenas, con el tema de hoy, sección 19 en Informat Webinars. Ya estamos listos para comenzar. Son las 17 horas en punto. Mi nombre es Erika Moreno, soy editora de contenidos de Informat, una empresa con más de 45 años desarrollando soluciones financiero-contables en Chile. Y este evento se hace en conjunto con Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitación de recursos humanos, IFRS y tributarios sin fines de lucro, y con el patrocinio de las marcas INET y Wigo. INET es el software ERP para empresas que necesiten seguir creciendo con la experiencia, respaldo y confianza del grupo Informat. Wigo es el software financiero contable 100% web, con la última tecnología de automatización e inteligencia de negocio para optimizar la gestión de los estudios contables y ahora también con empresas. Esta es la agenda de hoy. El tema será sección 19, combinación de negocios y plusvalía, y el doctor responderá a sus preguntas al final del webinar. Esperamos que la sección de hoy tenga aproximadamente 60 minutos. Y acá les voy a mostrar cómo se realizan las preguntas. Arriba en la derecha tendrán el icono en la plataforma de Microsoft Teams con el signo de pregunta. Al hacer clic, se les abre una caja para hacer la pregunta. Nos escriben y el doctor Fernando responderá al final de la sesión. Y ya tenemos al doctor Fernando conectado. Bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, todo bien, bienvenido entonces. Gracias por traernos este webinar con esta temática interesante. Y quiero que ahora nos puedas contar un poquito sobre la Fundación San Jorge y sus próximos proyectos. Claro, bueno, invito a todos los participantes de este webinar a ingresar a la página web fundacionsanjorge.cl, ir al proyecto La Escalera en la Caleta del Piojo y participar. Ahí van a encontrar una consulta ciudadana en relación a 3 diseños que están a disposición para que uno de ellos, ¿no es cierto?, se pueda aplicar en la escalera en la Caleta del Piojo. También esta participación ciudadana estará disponible hasta el 30 de diciembre del 2021 y también ingrese a Proyecto de Formación para que se entere de lo que queremos hacer en ese sector costero. Su participación es importante, sus comentarios es importante y su aporte también es muy importante. Gracias a ustedes esto es posible. Es un proyecto acogido a la ley de donaciones con fines culturales. Los invito cordialmente. Muchas gracias. Entonces los dejamos a todos invitados para que conozcan más de los proyectos de la Fundación en su web, fundacionsanjorge.cl. Entonces yo voy a dejar de compartir ahora para que pueda compartir ahora, Fernando. Muy bien, Erika. Usted me confirma cuando yo tenga mi presentación a la vista. Ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, estimados participantes, hoy nos une, gracias a Informat y Alianza CAP, ¿no es cierto?, apoyando siempre a la Fundación San Jorge, este webinar, sección 19, combinación de negocios y plusvalía. Lo importante, ¿no es cierto?, de esta combinación de negocios, de esta sección,
es cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, adquirimos empresas. Al adquirir empresas, compramos activos netos. La norma habla de que se valorizan a valor razonable. Entonces, luego de un due diligence, ¿no es cierto?, nosotros determinamos un precio comercial de la compañía. Sin embargo, hay que transitar por cada uno de los activos y pasivos para llegar a una valorización de mercado. Entonces, la normativa habla de reconocimiento a valores razonables y se reconocerán aquellas partidas, ¿no es cierto?, que cumplan la definición de activo y de pasivo. Entonces, suceden cosas como, por ejemplo, los activos intangibles en desarrollo, que entonces no estaría cumpliendo la definición, dado que no está a disposición. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso en que no formaría parte del precio, ¿no es cierto?, a adquirir la combinación o la entidad. Entonces, el alcance de esta sección se aplicará a la contabilización de la combinación de negocios, proporciona una guía para la identificación de la adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata esta sección la contabilidad de la plusvalía, tanto en el momento de una combinación de negocios como posteriormente. Entonces, esta sección es específica, ¿no es cierto?, la contabilidad de todas las combinaciones de negocios, excepto, ¿no es cierto?, la combinación de entidades o negocios bajo control común. También la formación de un negocio conjunto y la adquisición de un grupo de activos que no constituye un negocio. La definición de combinación de negocio es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de casi todas las combinaciones de negocio es que una unidad, la adquiriente, obtiene el control de uno o más negocios distintos. La adquirida, ¿no es cierto? La fecha de adquisición es aquella en que la adquiriente obtiene el control sobre la adquirida. Entonces, a veces nosotros tenemos que identificar la empresa adquiriente. Y hay ciertas señales que el ejercicio muestra. Por ejemplo, el tamaño de la empresa, su capacidad patrimonial y, ¿no es cierto?, quién es el que desembolsa los recursos para hacer la combinación de negocio. La fecha también es un elemento, es un factor, ¿no es cierto?, una variable que es importante identificar. Piense usted que si lo hacemos a mitad de año, hay una porción, ¿no es cierto?, importante que pertenece a un grupo de accionistas y posteriormente a otro grupo de accionistas o en una proporcionalidad distinta. Entonces, los documentos que tenemos que elaborar e informar claramente son más complejos. Por eso que para el ejercicio, en este caso, que vamos a ver al final, siempre comienza, ¿no es cierto?, con fecha al final del periodo. La contabilización, entonces, de todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse el método de la adquisición. Entonces, la aplicación del método de la adquisición involucra los siguientes pasos: identificación de una adquirente, medición del costo de la combinación de negocio, ¿no es cierto?, medición del costo, porque, bueno, ahí hay que determinar el valor razonable de la acción, el canje, luego hay que determinar, ¿no es cierto?, el número de acciones a emitir,
Y conociendo el valor de mercado de la acción, entonces podemos determinar el precio de la combinación de negocios. Y distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocio entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Recuerde que aquí lo que estamos haciendo es comprar una empresa, ya sea totalmente o una porción. Entonces podemos tener el control si estamos sobre una participación sobre el 50%. Si tenemos control conjunto, estamos en una participación 50 y 50%. Si tenemos importancia significativa, estamos entre 20 y menos de 50, y no importancia significativa, entonces estamos entre 0 y menos 20%. Entonces, esos son el imaginario que nosotros debemos conocer para ver si tenemos el control o control conjunto o importancia significativa. En todas las combinaciones de negocio deberá identificarse un adquirente. La adquirente es la entidad que se combina, que obtiene el control de las demás entidades o negocios objeto de la combinación. Y control, ¿no es cierto?, está definida en la sección 19 como el poder, ¿no es cierto?, para dirigir las políticas financieras y de operación. Eso es muy importante porque justamente el control es tener, ¿no es cierto?, el poder para dirigir las políticas financieras y de operación. Entonces, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. El control de una entidad sobre otra se describe en la sección Estados financieros consolidados y separados. Entonces, muchas veces la combinación de negocios obedece a estrategias, ¿no es cierto?, ya sea geográfica o de poder, ¿no es cierto?, de mercado, ¿no es cierto?, posicionamiento sobre un producto o sobre un lugar geográfico. A veces las empresas directamente no pueden ingresar a un país, a una nación, pero sí lo pueden hacer a través de adquiriendo empresas que ya existen en el país. Entonces, algunas veces puede ser difícil identificar a la adquiriente. Generalmente existen indicaciones que revelan que existe una. Por ejemplo, si el valor razonable de una de las entidades que se combinan es significativamente mayor que el de la otra entidad que se combina, es probable que la adquiriente sea la de mayor valor razonable. Si la combinación de negocios se efectúa a través de un intercambio de instrumentos ordinarios de patrimonio, que serían, ¿no es cierto?, las acciones con derecho a voto, por efectivo u otros activos, es probable que la adquiriente sea la entidad que entregue el efectivo o, ¿no es cierto?, los otros activos. Y si la combinación de negocios da lugar a que la gerencia de una de las entidades que se combinan es capaz de controlar la selección del equipo de dirección de la entidad combinada resultante, es probable que la entidad cuya gerencia es capaz de ejercer este control sea la adquiriente. Entonces, en una combinación de negocios, en una sociedad, ¿no es cierto?, de accionistas, donde se elige el directorio, es complejo porque hay las normas financieras, ¿no es cierto?, permiten, de acuerdo a la cantidad de acciones, asignar directorios, y dentro de los directorios asignar gerencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí está el poder sobre las políticas financieras y de operación. El mejor ejemplo es lo que ha estado ocurriendo con la clínica Las Condes, donde ha habido cambios importantes en el manejo de la administración de la clínica. Ha cambiado de directorio, ha cambiado el control en otros accionistas, y estos nuevos accionistas eligen su directorio, sus políticas, ¿no es cierto?, financieras y de operación. De hecho, hay
hay una fuga importante de médicos porque no están de acuerdo con los nuevos contratos que habían por contratado, ¿no es cierto? Se habían contratado a sí mismos porque también eran accionistas. Sin embargo, no estaban de acuerdo con el nuevo modelo de negocios y, bueno, muchos han retirado y otros han tenido que aceptar las condiciones del cambio. Entonces, manejar una institución, una sociedad anónima abierta que transa en bolsa y que el control sobre esta actividad, ¿no es cierto?, en salud, claramente es un tema complejo. Una cosa es ser inversionista y manejar un negocio complejo y otra cosa es ser, ¿no es cierto?, especialista en temas de salud. Claramente los inversionistas buscan una ganancia y eso es lo justo. Sin embargo, hay que hacer una combinación entre una ganancia justa y contratos, ¿no es cierto?, de prestaciones de servicios que satisfagan las necesidades de ambos. Entonces, el costo de una combinación de negocio, el adquirente deberá medir el costo de la combinación de negocio como la suma de los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por el adquiriente a cambio del control de la entidad adquirida, más cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Al final vamos a ver un ejercicio en donde vamos a determinar, ¿no es cierto?, estos valores y finalmente concluimos con eso. El pasivo contingente. ¿No es cierto?, en el párrafo 19.15, en el párrafo 15, ¿no es cierto?, especifica que el adquiriente solo reconocerá una provisión para un pasivo contingente de la adquirida, por separado, si su valor razonable puede medirse con fiabilidad. Si su valor razonable no puede medirse de forma fiable, entonces se producirá un efecto en el importe reconocido como plusvalía o contabilizado de acuerdo con el párrafo 19.24. Y la adquirente revelará información sobre ese pasivo contingente como requiere la sección 21. ¿Vale? Bueno, los pasivos, ¿no es cierto?, contingentes después de perdone. Entonces, el importe reconocido inicialmente menos los importes reconocidos anteriormente como ingresos de actividades ordinarias, de acuerdo con la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. La plusvalía, la adquiriente en la fecha de adquisición, reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. A eso le llamamos nosotros un goodwill. Ya recuerden que hay un tema tributario ahí que deben preocuparse, ¿no es cierto? Este sobreprecio nace producto, ¿no es cierto?, de que yo tengo un precio contable y estoy dispuesto a pagar más de lo que realmente se me ha, ¿no es cierto?, informado a través del due diligence. Entonces yo estoy dispuesto a pagar más, entonces la norma contable me permite que esa plusvalía la reconozca en la contabilidad como un activo. Sin embargo, esa plusvalía, ese goodwill, ¿no es cierto?, busca deterioro y no se amortiza, busca deterioro, y si tiene deterioro se reconoce en resultado. Y este deterioro no se recupera en una plusvalía. Entonces, reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios y medirá inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo este el exceso del costo de la combinación de negocios sobre la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables
reconocido de acuerdo con el párrafo 19.14. La norma, ¿no es cierto?, está, la sección 19 está, ¿no es cierto?, con sus respectivos temas y estos se separan en párrafos. Entonces es importante identificar los fundamentos legales a través de la sección y de los párrafos que se señalan. Después del reconocimiento, entonces, inicial, la entidad adquiriente deberá medir la plusvalía adquirida en una combinación de negocio por el costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. Una entidad seguirá los principios establecidos en los párrafos 18 y 19 a la 24 para la amortización de la plusvalía. Si la vida útil de la plusvalía no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá de 10 años. Una entidad seguirá la sección 27, que es el deterioro de valor de los activos para el reconocimiento y medición del deterioro del valor de la plusvalía. Recuerde que el deterioro de valor de un activo, tal como lo vimos en webinars anteriores, busca, ¿no es cierto?, medir un activo si está deteriorado, y estará deteriorado en la medida que el valor libre del activo esté más alto que su valor razonable. Entonces, esa medición de valor razonable al término del periodo debe ser confiable. Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿verdad?, de determinar si el activo está deteriorado o no. Si está deteriorado, claramente se reconoce el resultado del periodo. Información a revelar. Para combinaciones de negocio durante el periodo sobre el que se informa. Para cada combinación de negocio durante el periodo, la adquirente revelará la siguiente información: los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados, la fecha de adquisición, el porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquirido, el costo de la combinación y una descripción de los componentes de este. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, hay que mostrar, si usted revisa una memoria de los estados financieros de una entidad que transa en bolsa, por ejemplo, le puede servir a usted como un formato, ¿no es cierto?, para replicar en la combinación de negocios que uno de sus clientes pueda haber adquirido una entidad. Entonces, la idea es presentar, ¿no es cierto?, el RUL, la empresa, del porcentaje de participación que tiene en la entidad y, por supuesto, el valor patrimonial, ¿no es cierto?, que pueda, que represente ese periodo determinado. Entonces, también se debe informar los importes reconocidos en la fecha de adquisición para cada clase de activos pasivos y pasivos contingentes de la adquirida, incluyendo la plusvalía. El importe de cualquier exceso reconocido en el resultado del periodo de acuerdo con los párrafos 19 y 24, y la partida del estado resultado integral, ¿no?, en la que esté reconocido dicho exceso, y una descripción cualitativa de los factores que constituyen la plusvalía reconocida, tales como sinergias esperadas de la operación o combinadas de la adquirida y la adquiriente, activos intangibles u otras partidas no reconocidas de acuerdo con el párrafo 19.15. Como yo les señalaba, por ejemplo, pueden haber activos intangibles en formación y entonces yo no lo reconozco en la combinación de negocio. Bueno, para todas las combinaciones de negocio, entonces, la adquirente revelará información sobre la vida útil utilizada para la plusvalía y una
una conciliación del importe en libro de la plusvalía al principio y al final del periodo, mostrando por separado los cambios que surgen de la nueva combinación de negocios. Las pérdidas por deterioro del valor, de acuerdo a la sección 27. Las disposiciones de negocios adquiridas previamente y otros cambios. Veamos un ejemplo. Aplicación del método de la adquisición. La pyme A compró el negocio de taxis de un competidor por 42.000, importe que pagó en efectivo en la fecha de adquisición. La combinación de negocio se efectuó mediante la transferencia de activos, obligaciones y operaciones del negocio de taxi a la pyme A. Entonces hubo un traslado ahí. Entonces, información sobre los activos pasivos y pasivos contingentes. ¿Qué es lo que tenemos? Los taxis, ¿no es cierto? Las licencias que permiten, ¿no es cierto?, desarrollar las actividades. Recuerden que los taxistas pagan sus impuestos anuales por el permiso de transitar en la vía pública desarrollando su actividad. Luego tenemos entonces la marca, ¿vale? Que puede también, ¿no es cierto?, haberla debidamente registrado. Y posibles obligaciones por litigio que la norma, ¿no es cierto?, la NIF, NIF para pyme y la NIF full, obliga, ¿no es cierto?, que las empresas reconozcan todos estos litigios a favor o en contra que puedan haber, ¿no es cierto?, reconocido dentro de un periodo determinado. Entonces, tenemos los valores contables y tenemos el valor razonable. Recuerden que el valor razonable, de acuerdo a la definición, son precios de mercado, donde hay una oferta y una demanda, donde se encuentran entes, ¿no es cierto?, debidamente informados de manera libre y sin presión alguna y acuerdan un precio. Entonces, ese sería como la definición de valor razonable. Entonces, así es como los taxis, entonces, que están valorizados ¿no es cierto?, en 15.000, bueno, a valor razonable se valorizan a 20.000. Y las licencias están en 5.000 y, bueno, a valor razonable 15.000. Eso tiene mucho sentido que el valor razonable sea más alto que el valor contable, dado que son cupos limitados. Entonces, siempre alguien que quiere entrar no puede porque están copados. Entonces, la gente que quiere salir sabe eso y el precio, por supuesto, lo eleva. Luego tenemos la marca, ¿no es cierto? Se valoriza, ¿no es cierto?, en 6.000. No está en la contabilidad, porque ustedes saben, si yo tengo mi propia marca, para la norma es costo. Sin embargo, si yo compro la marca, bueno, es el costo de la marca adquirida. En este caso, está bien que no esté en el estado financiero, sin embargo, en la combinación de negocios se valoriza en 6.000. En cuanto a posibles litigios, ¿no es cierto?, en este caso no hay en los estados financieros de la pyme B, sin embargo, en la valoración, ¿no es cierto?, de la entidad se reconocen 1.000. Bueno, entre la suma y la resta tenemos, ¿no es cierto?, una diferencia importante, 20, ¿no es cierto?, a 40 en valor razonable. Entonces, la contabilización, ¿no es cierto?, de los activos y de los pasivos quedaría de esta manera. Entonces, tendríamos propiedad de planta y equipo, ¿no es cierto?, en 20 a valor razonable. Los activos intangibles, que sería la licencia de taxi, en 15.000. Los activos intangibles, que sería la marca, en 6.000.
y la plusvalía, ¿no es cierto?, que sería la diferencia, que serían 2.000. Y bueno, este pasivo contingente detectado, ¿no es cierto?, en la valoración de la entidad en 1.000, y bueno, el desembolso en 42.000. Entonces ahí tendríamos el registro contable y tendríamos la explicación de los 2.000, ¿no es cierto?, que es la cantidad necesaria para equilibrar el valor razonable de acuerdo al párrafo 19.14. Así entonces, también tenemos otro ejemplo donde hay un pago diferido. ¿Qué dice la norma? ¿No es cierto?, que se descuenta. En el año 1, la PYME A adquirió el 100% de las participaciones en el patrimonio de la empresa B, a cambio de 30.000 en efectivo a pagar 2 años después. Entonces, recuerden, la norma lo que busca es que cuando hay pagos indiferidos, se debe reconocer a valor presente. Por lo tanto, ahí tenemos que usar la fórmula del valor actual para determinar el valor presente. Entonces, son 2 años. La tasa de interés incremental de los préstamos es de 5% anual. Entonces, el costo de la combinación de negocio es de, ¿no es cierto?, 27.211, que sería el valor actual, que es el valor presente del pago diferido de 30.000, descontado al 5% anual durante 2 años. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, la valoración. Aquí está la fórmula, ¿no es cierto?, sería igual al valor futuro, que serían los 30, descontado a 1 más I, que la tasa de interés es 5, entonces I elevado a la cantidad de años, que serían 2 periodos. Por lo tanto, 30.000 es valor futuro dividido por 1 más, ¿no es cierto?, la tasa de interés 5% elevado a 2. Eso entonces lo podríamos mostrar aquí. Como usted ve, ¿no es cierto?, 27.210 o 27.211, usando esta fórmula, el valor actual. Entonces 5%, tenemos 2 periodos y el valor futuro 30.000, y me da entonces 27.210. Entonces, ahí tenemos el valor presente de la adquisición. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de una combinación costo directamente atribuibles. Entonces, la PYME adquiere el 100% de las participaciones en el patrimonio de la empresa B, a cambio de 30.000 en efectivo. Además, la PYME pagó los siguientes costos que se relacionan directamente con la combinación de negocios. Eso es importante. Asesoramiento jurídico, contables y valoración, la medición de los activos y de los pasivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que el costo, ¿no es cierto?, de la combinación de negocios es de 32.000. Ya, 1.250, 1.750, 1.008, 1.009 y 100 serían 2.000 más los 30 sería 32, y como lo paga en efectivo, entonces la valoración es 32.000. Veamos otro ejemplo, donde este es un poquito más complejo y ustedes pueden, ¿no es cierto?, como esto está grabado, y después lo pueden trabajar y pensar mejor y con más calma. Pero entonces vamos a explicarlo. La sociedad Antofagasta y Buin, ¿no es cierto?, van a fusionarse. A efecto de la relación de canje, se estima que el valor razonable del patrimonio de Antofagasta es de 100.000. Esa parte es importante. Entonces son valores razonables, es decir, a precio de mercado. Y el de Buin, 20.000. Entonces tengo valores de mercado patrimoniales de una empresa Antofagasta y de Buin, 100 y 20.000. El capital de Antofagasta está dividido en 4.000 acciones,
de 10 pesos cada una y su balance es el siguiente. Entonces ustedes ven que aquí tenemos la presentación de balance. Sin embargo, los datos, ¿no es cierto?, de mercado nos señala que el terreno en la contabilidad está en 20. Sin embargo, ha sido valorado en 30.000. La fecha de adquisición se hace el 31 de diciembre, por lo que yo les explicaba, ¿no es cierto? El capital de WIN está dividida en 500 acciones de 10 cada una, 10 pesos cada una, y su balance es el siguiente. Nuevamente tenemos el estado financiero de Sociedad WIN, sus instalaciones, otros activos, total 32.400. Y acá tenemos el capital, la reserva y la deuda, total 32.400. Si usted observa, la instalación está valorizada en 3.000 a valor de mercado. Y la deuda, ¿no es cierto?, está valorizado en 17.800, cuando en la contabilidad está a 17.300. Entonces, con esos datos, ¿no es cierto?, recuerde, la valoración de la empresa de Antofagasta es 100.000, de WIN es 20.000, y el número de acciones, ¿no es cierto?, para Antofagasta es de 4.000 y el valor nominal es 10 pesos. Esos datos usted los tiene que tener presentes para poder responder lo que aquí se pide: valor razonable por acción, relación de canje, acciones a emitir y la prima. Así que bueno, ahí hay unos conceptos que podrían ser algunos conceptos complejos, pero si usted repasa, ¿no es cierto?, la sección combinación de negocios, entonces podrá dominar el tema. Luego, entonces, el capital de WIN, ¿no es cierto?, está dividido en 500 acciones y su valor nominal 10 pesos. Recuerde que el anterior son 4.000 acciones y también su valor nominal es 10 pesos. Sin embargo, ¿no es cierto?, los estados financieros, aquí hay una valoración de mercado y sobre las instalaciones y una valoración de la deuda superior. Entonces vamos a ir a responder el valor razonable por acción. Entonces, el valor razonable por acción, ¿no es cierto?, son 25 pesos. ¿Y cómo lo determino? Bueno, recuerde que el valor de mercado de Antofagasta, ¿no es cierto?, era 100.000. Y como la cantidad de acciones son 4.000, por lo tanto, 100.000 dividido por 4.000 me da 25 pesos por acción. Ya, ahí usted puede sacarle fotos, ¿no es cierto?, con su celular y puede mantener eso en pantalla mientras seguimos avanzando. Entonces, el precio, el valor razonable por acción va a ser igual el valor de mercado de la empresa dividido por el número de acciones, que son 4.000. Eso me da 25 pesos. Perfecto. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la sociedad WIN, que lo mismo, su valor de mercado patrimonial es 20.000 y, ¿no es cierto?, tiene 500 acciones. Por lo tanto, el valor razonable de la acción es 40. 20.000 dividido por 500 acciones. Entonces, el valor razonable por acción está determinado por el valor de mercado de la empresa dividido por su número de acciones. Sin embargo, recuerde que en esta empresa, Sociedad Antofagasta y WIN, su valor nominal en ambas sociedades es 10 pesos por acción. ¿Ya? Después vamos entonces a ir por la relación de canje. Y la relación de canje está determinado, ¿no es cierto?, por el número de acciones de Antofagasta y de WIN, ¿no es cierto?, la relación, porque son acciones. Entonces yo tengo que determinar cuántas acciones debo emitir para, ¿no es cierto?, después, conociendo el precio, pueda, ¿no es cierto?, determinar el costo de la combinación de negocio.
Entonces, ¿cómo determino esa relación de canje de acciones? Bueno, dividiendo las acciones propias de la empresa adquiriente, porque yo estoy adquiriendo, por lo tanto, mis acciones las voy a buscar la proporcionalidad con respecto al número de acciones de la empresa que voy a adquirir. En este caso son 500. Y eso me da un factor que son 8. 8 acciones, 8 a 1. Yo tengo que emitir 8 acciones para satisfacerlo a los accionistas de Boeing. Bueno, lo mismo Boeing hace el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Y dice, bueno, si yo tengo, ¿no es cierto?, la relación de canje la voy a determinar en función, aquí, ¿no es cierto?, este factor 5 se determina en función al capital de mercado, ¿no es cierto? Antofagasta, su valoración de mercado es 100, de Boeing de 20.000. Si yo divido 100.000 dividido por 20.000, me da 5. Por tanto, esa es la relación en función al capital de mercado. Y, ¿no es cierto?, como mi valor razonable por acción es 40, entonces busco la ecuación perfecta y me tiene que dar 200. Entonces ahí yo puedo estar en equilibrio, si usted se fija, ¿no es cierto?, tiene que darme aquí 200. Así entonces la relación de canje para Antofagasta es 8, la relación de canje para la sociedad de Boeing es 5. Bueno, esas relaciones, ¿no es cierto?, me van a servir para determinar, ¿no es cierto?, luego el precio. Veamos el tema de las acciones a emitir. En cuanto a las acciones a emitir, estas se determinan, ¿no es cierto?, de acuerdo al número de acciones de Boeing, ¿no es cierto? Serían 500 dividido por el factor de la relación de canje, eso me da 100, y lo multiplico por la relación de canje de Antofagasta. Eso me da 800 acciones. Entonces, las acciones a emitir las voy a determinar en función, ¿cierto?, al número de acciones de B dividido por el factor de relación de canje. Eso me da 100. Lo multiplico por el valor de la relación de canje de Antofagasta y eso me da 800. Conociendo el valor razonable por acción, la relación de canje de Antofagasta, que es 8, y entonces finalmente determino 800 acciones. ¿A qué precio? A 25. Entonces, si yo multiplico 25 pesos por 800 acciones, entonces el costo de la combinación es 20.000. Entonces, todos los indicios apuntan a que A es la adquirente. El valor razonable de A es significativamente mayor que el de B, ¿no es cierto? Se produce un canje de acción en el que A es la sociedad que emite el capital y da la participación relativa en el capital de A, que poseen los antiguos socios. Bueno, ahí hay una relación de A y B. Parece que los antiguos gerentes de A podrán nombrar al equipo directivo de la sociedad ampliada. Esas son situaciones internas que suceden cuando se trasladan, ¿no es cierto?, los accionistas y la composición societaria de los accionistas, y estos obtienen derechos a voto o derecho a controlar la entidad a través del poder sobre las políticas financieras y de operación. Entonces, el costo de la combinación de negocio para este caso sería entonces 20.000. Bueno, espero que haya sido de su utilidad y este webinar. Entonces, estoy a disposición por consultas para responder si fuera necesario a través del chat.
También aquí ustedes pueden ver información del relator, sus datos personales y su correo electrónico. Muchas gracias, Fernando. Muy buena información como siempre. Entonces ahora, como acabas de decir, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Voy a poner acá y voy a compartir cómo se hacen las preguntas nuevamente. A ver si nos llegan preguntas. Recuerden que lo pueden hacer con el icono, con el signo de interrogación, para que le hagan sus preguntas al doctor Fernando. Pues mientras les comento que les vamos a hacer llegar este material. Una vez que lo procesemos, lo podrán tener también en YouTube, para que puedan acceder los que no pudieron asistir hoy. Y para aquellos que quieran volver a verlo también, les vamos a adjuntar en sus correos también las láminas que acaban de ver. Veamos si llega alguna pregunta. Este es un tema bastante complejo, así que yo creo que podríamos tener muy pocas preguntas. Mira, aquí hay una pregunta, no sé si la ve. ¿Me la puedes a ver? Sí, yo la leo. Sí, En una combinación se debe contabilizar los pasivos contingentes. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Digamos que yo lo que contabilizo en una combinación de negocio son activos y pasivos. Por lo tanto, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, va a depender de los fundamentos legales que requiera. Por ejemplo, ahí tenemos un pasivo reconocido que no estaba en los estados financieros, sin embargo, se detectó en una investigación, en un due diligence que se hace fuera de los estados financieros, se detectó y se reconoce el pasivo. Entonces, si se reconoce, es parte de la combinación de negocio. Y acá tenemos otra pregunta. En una fusión, a mediado de año se reconocen los activos, pasivos y cuentas de resultados. Si es así, los ingresos y gastos se reconocen en el resultado integral o en patrimonio. Es que ahí hay un tema porque lo que se combina son los activos y pasivos. Entonces, eso va a generar un precio de adquisición y si hay una plusvalía, eso se llama goodwill. Y si hay una minusvalía, eso se llama badwill. Por lo tanto, eso se refleja en el resultado. Ya, vamos a ver si llega alguna otra pregunta. Por el momento no ha llegado nada. Nada más. Entonces, voy a compartir aquí. Les recuerdo también que en la página de Manual de Consultas IFRS.cl tienen muchos manuales IFRS elaborados por el doctor Fernando con un descuento del 50%, si no me equivoco, Fernando. Sí, del 50%. Para que puedan solicitarlos y los reciban en la comodidad de su casa. Mientras esperamos entonces a ver si llegan algunas más preguntas. Parece que no. Parece que no. No ha llegado ninguna pregunta más. Entonces, nada más que agradecer de nuevo, Fernando, por la información. Como siempre, súper claro quedó. Y nada, pues le vamos a mandar las láminas que utilizó el doctor Fernando y también vamos a subir a nuestro YouTube esta sesión de webinar. Ok, muchas gracias por la invitación y será hasta la próxima vez. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Chao.